Bueno, estamos meditando. ¿Se acuerdan el libro que estamos arrancando? Hace 8 días dábamos la introducción y leíamos el primer versículo, ¿se acuerdan? Esdras, así es. ¿Sabían que Esdras y Nehemías en el libro original, vamos a decirlo así, en el libro hebreo, es un solo libro? No está dividido, es un solo libro, Esdras y Nehemías. Es siglos después, ya por ahí de los años 100, 150, ya después de los discípulos y ahora los discípulos de los discípulos, hubo un hombre que decidió hacer esta división de este libro, y ya para más adelante, bueno, lo que hoy tenemos nosotros, nuestra Biblia, ya la encontramos separada, ¿verdad? Bueno, también quiero mencionar, hace 8 días les hacía la pregunta, ¿qué te mueve o qué te motiva a despertar el día de mañana? Algunos dicen, bueno, mi familia, mis hijos, a seguir hacia adelante. ¿Qué te motiva, qué te mueve cada día a seguir hacia adelante? Y bueno, partiendo de esta pregunta, veíamos ahí en Esdras capítulo 1, en el versículo 1, que Dios movió el espíritu de Ciro. Dios movió el espíritu de Ciro. En la versión Reina Valera va a decir, despertó el espíritu de Ciro. Y bueno, hablamos de cómo Dios se mueve desde antes de la creación, y estando mismo en el tiempo de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y empezó el Señor a poner orden a la creación. Vemos cómo el Señor se mueve, y veíamos un pasaje allá de San Juan cuando Jesús decía, mi Padre trabaja, ¿no? Y yo trabajo, ¿verdad? Entonces vemos un Señor, un Creador que se está moviendo, que está trabajando. Y veíamos también que el Señor produce en nosotros el querer y el hacer. Él nos lleva no solamente a pensar y a planear, sino nos da la fuerza para llevar a cabo propósitos nuestros, familiares, personales, pero también propósitos dentro del plan de Dios para llevar su palabra, el evangelio, la buena noticia a otros, compartir. Hoy quiero que veamos que hay evidencias del mover de Dios. ¿Qué hay de evidencias de que el Señor me está moviendo o ha despertado en mí su espíritu para llevar a cabo sus propósitos, para llevar a cabo el plan de Dios, de su reino? Bueno, quiero que vayamos, ya vimos el versículo 1, como les decía, solo les recuerdo, en la versión Reina Valera va a decir, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y lo primero que quiero que veamos, una evidencia de este mover de Dios, nos está diciendo que movió el espíritu de Ciro, despertó en él, y una evidencia de que Dios nos ha despertado o nos está moviendo es como dice el versículo 1 al final, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todos los reinos. Este rey Ciro hizo un decreto. No solamente tuvo la intención y un día se despertó y dijo, bueno, creo que ya es suficiente el tiempo de esclavitud de los judíos, del pueblo de Israel,
pues hoy voy a decidir, creo, que regresen a su tierra. A veces nosotros tenemos planes y los pensamos, los cavilamos aquí en nuestra mente, ¿verdad? Pero a veces se queda solamente en el pensar. Este rey Ciro dice que no solamente lo dijo de palabras, sino que también lo llevó a los hechos. ¿Y cómo lo llevó a los hechos? Dice que no solo lo dijo, sino que lo hizo por escrito. Se comprometió, en otras palabras. Lo que hoy quiero que veamos en este mover de Dios es que cuando Dios nos mueve a nosotros, a los hombres, a llevar a cabo, no solo en palabras, nos lleva al compromiso. Incluso si tenemos que firmar, tenemos que hacerlo. Como en el matrimonio. No solamente expresamos nuestro amor a nuestro cónyuge de palabras, sino vamos más allá, nos comprometemos, vamos al registro civil, ¿verdad? Y firmamos. Hay una palabra de compromiso. Este rey Ciro fue más allá de sus palabras, lo decretó, lo hizo por escrito y lo firmó. Como lo hacían en la antigüedad, ponían el sello de su anillo como compromiso de llevar a cabo el plan que Dios le había encomendado, el plan que Dios despertó en el corazón de Ciro. Así, hermanos, en este 2026, no sé cuál sea el plan personal o familiar que tengas y que lo has pensado, lo has dicho, pero tal vez hace falta ya empezar a poner cosas firmes en llevar a cabo, a dar pasos firmes en ello. Pero también aquí, en la iglesia, en tu ministerio, en tu servicio a Dios, en tu llamado de parte de Dios, no solamente decir, bueno, este año prometo que voy a leer la Biblia, ¿no? Toda, completa. Pero ¿qué pasos estás dando? Quizás ya tienes tu plan de lectura o ya iniciaste en algún libro de las Escrituras, empezar a leer, llevarlo a los hechos, a comprometerme. Incluso podrías hacer lo siguiente, decirle a un hermano, me propuse leer la Biblia, ¿no? Y te lo comparto para que tú de vez en cuando me digas cómo vas, ¿no? Así hay algo más comprometedor en el propósito que tenemos. Bueno, eso es un ejemplo. Hay muchos más que podemos hacer para llevar a cabo el plan de Dios. Quiero decir que en este compromiso, este rey no era del pueblo de Israel, era un pagano, era un incircunciso, era alguien que no era parte del pueblo de Dios. Quizás en este tiempo todavía no eres parte de la iglesia Jesús de Nazaret, hace falta dar el paso de compromiso. Pero ya el Señor te está moviendo, te está trayendo aquí a congregarte con nosotros, estás participando con nosotros, te sumas a los trabajos, qué bueno, pero yo te animo a que te comprometas, a comprometerte a ser parte de la membresía de Jesús de Nazaret para este 2026. No solo de palabras, sino con hechos. Lo siguiente que quiero que veamos está en el versículo 3. Versículo 3. ¿Quién hay entre vosotros de su pueblo? Sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién haya entre vosotros de su pueblo? Sea Dios con él. Quien haya entre vosotros, ¿verdad? En el versículo 1, como les decía, Ciro no era parte del pueblo de Dios, era de un pueblo extranjero, extraño, pero Dios
llama para que cumpla un propósito. Ahora, de parte de la voz o de palabras del rey Ciro, le habla al pueblo de Israel. ¿Quién hay entre ustedes que sea del pueblo de Dios, del pueblo de Israel? Y Dios está con ustedes. ¿Saben qué? Quien hay entre vosotros, que suba a Jerusalén, a Judá, y edifique casa para el Señor. Ya vimos que Dios puede mover incluso a aquellos que aún no están comprometidos como parte de la membresía de la iglesia. Los llama y empieza a trabajar en ellos. Y a veces decimos, bueno, a veces parece que aquellos que todavía no se han comprometido trabajan más que los que ya se comprometieron hace algún tiempo, ¿no? Que son miembros de la iglesia. Pero hoy el Señor, por palabra de Ciro, le decía a su pueblo, al pueblo de Israel, quienes sientan la pertenencia a ser parte del pueblo de Israel, que suba a Jerusalén y edifique la casa de Jehová. Ahora el Señor se dirige con su pueblo. Ahora el Señor se dirige con Israel. Y para nuestro tiempo se dirige con su iglesia, con aquellos que se congregan cada domingo. Tú, yo, que estamos aquí. Y nos dice lo siguiente: ¿te sientes parte del pueblo de Dios? ¿Sientes que perteneces a este pueblo? Si es así, sube a Jerusalén y edifica la casa del Señor. Hermanos, debemos sentir esto de pertenencia. Esto es lo segundo que quiero que veamos. Vimos primero que hay compromiso, pero ahora ese compromiso se va a dar siempre y cuando nos sintamos que pertenecemos al pueblo de Dios. El Señor quiere tratar en este tiempo con nosotros como pueblo, hoy su iglesia, hoy Jesús de Nazaret, y te pregunta, ¿en verdad te sientes parte de mi pueblo? Pues hay un trabajo que hacer. Para el tiempo de que se escribe este libro de Esdras, era subir a Jerusalén y edificar la casa de Dios, el templo, el segundo templo, los muros y toda la ciudad. Hoy nosotros como iglesia, nuestra visión es que el reino de Dios está avanzando. Y hoy no solamente se limita a estas 4 paredes. Sí, tenemos cosas que hacer, de arreglar, de modificar acá en las instalaciones, de mejorar nuestras instalaciones, pero también tenemos que ir más allá de estas 4 paredes. Edificar la casa del Señor implica edificar este mundo conforme a los principios de Dios. Que las familias que aquí se congregan vivan de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Edifiquemos nuestra casa, nuestra familia, conforme a los principios de Dios. Vayamos y compartamos al mundo que puede ver un mundo diferente conforme a los principios de Dios. Vayamos y subamos, si eres parte del pueblo de Dios, si así te consideras, si así sientes que perteneces al pueblo de Dios, a su iglesia, pongamos marcha hacia adelante, hermanos. Empecemos a caminar con rumbo a edificar el reino de Dios. Y lo tercero, versículo 4 y 6. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres en su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de sus ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro,
bienes y ganados, y con cosas preciosas. Además, todo lo que se ofreció, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Note esta palabra en el versículo 4, ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Y al final del versículo 6, además de todo lo que se ofreció voluntariamente a Dios. Lo siguiente que va a decir el rey Ciro, ya dijo que se comprometía, no solo de palabra, lo llevó a los hechos, firmó el decreto, dijo también y motivó al pueblo de Dios a que si se sentía parte del pueblo, que pertenecía al pueblo de Dios, le decía, sube a edificar la casa de Dios. Pero lo tercero que este rey va a decir es, bueno, los demás que están esparcidos en las diferentes partes de lo que es el imperio medo-persa, por donde vayan a pasar Nehemías con toda la gente que va rumbo a Jerusalén, ¿saben qué quiero que hagan? Que den su aportación, apoyen para la obra de reconstrucción. ¿Y qué hizo la gente? Lo hizo voluntariamente, con oro, con plata y aquello que ellos tenían, con sus bienes. ¿Y cómo lo hicieron? Voluntariamente. El rey Ciro pudo haber ordenado, y de manera así imperial, decir que el que no ayudara lo podía mandar a hacer de su casa un muladar o eliminarlo. Pero él dijo, apoyen, ayuden. Y la gente respondió voluntariamente. Lo tercero que quiero que veamos en este pasaje, hermanos, es que las aportaciones para la obra de Dios son voluntarias. Nada es por obligación, nada es por coacción, nada. No lo hacemos así. Para que la ofrenda a Dios sea agradable, debe nacer de un corazón alegre y voluntario. Y el mismo versículo, Pablo va a decir, no lo hagas por necesidad, por tristeza o con dolor, sino hazlo de corazón alegre. A veces es verdad que en las redes, en los medios, ya estamos saturados de la idea de que en las iglesias te obligan a dar. Bueno, yo quiero decirles que aquí no damos por obligación, hermanos. Damos voluntariamente, como dice su palabra. Y Dios bendice al dador alegre, dice. El Señor pudo haber obligado al pueblo para dar, pero como Ciro no lo hizo, el Señor de todo lo que existe también nos dice, sé un dador alegre. No lo hagas por necesidad o por dolor o por tristeza o por obligación. Hazlo voluntariamente para el Señor. Entonces, vemos estas tres evidencias del mover de Dios para con su pueblo. Compromiso, como lo hizo Ciro, con palabra y también comprometiéndose, haciendo un escrito, firmando. Segundo, si te sientes parte del pueblo de Dios, súmate a los trabajos. No te quedes sentado, no seas pasivo. El Señor llama a la actividad. Y esa es una evidencia de que eres parte del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios no hay pasivos, sino activos, sirviéndole, trabajando para la obra del Señor. Y no solo eso, también aportamos para la gracia de Dios. Todo esto, ¿qué tiene que ver con el Señor?
con Cristo. Pues Gálatas 2:20 va a decir que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes lo vivía en la carne, ahora la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús no solo dijo, heme aquí, Señor, sino también dijo, envíame a mí. Y el Señor vino. El mayor gesto de compromiso, hermano, es del Señor Jesucristo, porque dio su vida, no solo de palabras, sino fue hasta la cruz por ti y por mí. También en Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, ¿sí? Porque somos pueblo de Dios, porque somos su pueblo. El Señor sabe que tú y yo le pertenecemos, pero quiere que tú sepas y estés consciente que le perteneces al Señor. No solamente porque lo leemos, sino porque hemos llegado con conciencia a decir, pertenezco al pueblo de Dios. Y tercero, en Efesios 5:2 nos va a decir que Cristo es ofrenda de olor fragante delante de Dios. Hermanos, es verdad que el Señor no tiene necesidad de oro, de plata, de todo aquello que nosotros tengamos. Primero, porque Él es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. Y segundo, porque la mejor ofrenda delante de Dios no es nuestros recursos que traemos acá, que ofrendamos o diezmamos. La mejor ofrenda delante del Padre fue el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio, esa muerte en la cruz, fue la mejor ofrenda y el olor fragante delante de Dios. El Señor está satisfecho con esa ofrenda que Él pagó por ti y por mí. Lo que nosotros traemos es en gratitud por todo lo que el Señor le ha hecho. No es una expresión de pago, no es una expresión de intercambio, yo te doy, tú me das. Es una expresión de gratitud, de gozo. Por eso traemos y presentamos todo aquello que tenemos para la obra del Señor. Que Dios te bendiga, hermano, y que en este 2026, con esto que empezamos a aprender de Esdras, nos lleve al compromiso, a sentirnos que pertenecemos al pueblo de Dios y que estamos dispuestos a aportar voluntariamente para su obra. Vamos a orar, hermano.